Cecilia, ¿cómo estás? Hola, bien. Dije bien la Dijiste agencia perfecto, Notimex, la porque agencia, tenía, sí, esos sí. son datos que viste uno no los tiene tan presentes y después Claro. cuando los va a decir se equivoca. Cecilia, para que la gente entienda, para que esté del otro lado, ¿el narcotráfico mexicano está en la Argentina? Actualmente puede que esté. El último capítulo del libro lo pongo yo en signos de interrogación y me pregunto, ¿llegó el Chapo? El Chapo Guzmán es el capo más importante actualmente de América Latina. El cartel de Sinaloa. Es el líder del cártel de Sinaloa, el capo más buscado en México y en Estados Unidos. Pero ha habido ya varias sospechas, varios elementos que hacen sospechar que él puede haber venido a montar células, sobre todo en el norte del país. Y yo no lo puedo comprobar, es del último capítulo del libro, pero, por ejemplo, cito un cable de la agencia Sí, DIN. yo escribí esa nota, por eso tengo de Stratford. Justo. Escribí esa nota aquí en Infobae en febrero de 2013. No, pero además de Stratford, porque en Stratford sigue Sí. siendo, es parte de los cables de Wikileaks para Sí, que sí, la gente sí, sepa. sí. Pero siguen siendo sospechas, pero la agencia Claro. DIN este año Sí. dio a conocer un comunicado, un cable, la agencia DIN de Argentina, Sí. diciendo que fuentes oficiales le habían confirmado que el Chapo estuvo acá, incluso con su familia, y que solo escapó cuando estaba a punto de detenerlo, y que había vivido varios meses en el Chaco. Así que muchos indicios hay, así que... Más, si mal no recuerdo, este cable de Stratford, que es una agencia de seguridad internacional, que fue filtrada, o que en realidad fue hackeada por Wikileaks, sostienen un diálogo, un representante de esta empresa sostiene un diálogo con un supuesto, digo supuesto porque obviamente las fuentes están encriptadas, pero aparentemente era un diplomático mexicano que le explicaba a esta fuente que había que poner el ojo en la República Argentina. Me acuerdo que había una figura de como... sostenía en términos en inglés, ¿no? La gráfica que hacía era el cañón de un disparo de un arma caliente, como que ya se había disparado la bala del cartel de Sinaloa en la República Argentina y que estaba tenían esa duda. Pero vos que ya, a ver, Cecilia, vos que ya, ¿hace cuánto tiempo estás en Argentina? 11 años. 11 años, ya sabés cómo funciona esto. Sí, sí. Cuando escribiste el libro, cuando investigaste... Están las dudas sobre si el Chapo Guzmán está o no está. Pero vos luego de lo que viste, ¿crees posible eso? Sí, creo posible, por supuesto, creo posible eso y creo posible que haya muchos narcotraficantes de los cuales no tenemos ni siquiera la sospecha. Pero también quisiera aclarar, porque luego se hace mucho escándalo cuando se detienen acá, sobre todo en los últimos años, a supuestos narcotraficantes colombianos. Pero a mí Edgardo Buscaglia, que es un investigador mexicano y que es asesor de la ONU en temas de seguridad internacional, él me hizo pensar cuando lo entrevisté porque me decía, y yo no lo había visto así, que cuando detienen a un capo, el capo ya termina siendo algo hasta simbólico, porque en realidad eso no implica la desaparición de la célula se llama en el ámbito criminal, de la banda que viene a organizar. Alguna estructura ya deja montada y si no es el capo que detienen van a ser otros. Entonces, a veces... Es una organización. Es una organización. Muerto el rey, puesto el rey, ¿no? Exacto, sí, que los detengan, o incluso que haya venido o no haya venido el Chapo, que esté, que no esté, digo, ya es casi, el que lo detuvieran sería como un trofeo, pero eso no implicaría que se desactivó la banda que él vino a instalar, si es que el caso del vino. Tenemos en el libro, obviamente, los casos que sí están documentados. Vos mencionás en el libro el tema de la efedrina. Es más, hay un mexicano preso por el tema de la efedrina. Sí, actualmente sí, el que llegaron a llamar el rey de la efedrina. El rey de la efedrina. Sí. ¿En qué situación está eso? ¿Qué pudiste comprobar? ¿Qué conexión había entre los Ferrón, Vina y me estoy olvidando el otro? Forza, el más importante. El más importante, Damián Forza. Sí, sí. ¿Qué relación hay con el narcotráfico mexicano? ¿O qué encontraste? Lo que encontré fue lo que traté de hacer fue desentrañar la maraña, porque 2008 fue un año muy, muy complicado para Argentina. Fue el año del conflicto entre el gobierno y las patronales agropecuarias, lo cual copó la agenda. Pero el día, me parece bien simbólico también, el día que, la madrugada que Cobos lanza su frase fatal, de que la historia lo juzgará y su voto no positivo, ese día fue cuando se descubrió la quinta de Maschwitz, con mexicanos trabajando adentro produciendo metanfetaminas. Fue el primer laboratorio que se encontró.
Eso fue en julio. De julio a noviembre, los argentinos vivieron detenciones de capos, ejecuciones de colombianos en el Unicenter, el asesinato, el triple crimen, el destape de la mafia de los medicamentos. Fue como mucha información junta que me parece a mí que fue lo que traté de hacer en el libro. Traté de explicarla justamente para contestarte esto. Lo que yo gracias a la investigación, terminé entendiendo es que aquí hubo por lo menos 3 grandes bandas que se estaban disputando el mercado de la efedrina. Una era la de Martínez Espinosa, el mexicano, Sí. otra la de Mario Segovia, el rosarino, y otra era la de Ibar Esteban Pérez Corradi, que es argentino, que él está prófugo y él está acusado, lo acusó la justicia, lo señaló como el autor intelectual del triple crimen. Pero que haya habido 3 líderes de bandas, o por lo menos 3 bandas, todavía no sabemos si había más, me parece que es señal de la gravedad de la situación en ese momento, de cómo los cárteles o los grupos de criminales se estaban disputando el mercado de la efedrina. Y por ejemplo, a mí me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, acá el Cedronar, que es el ente gubernamental que controla, por ejemplo, los precursores químicos, más allá que la normativa dice que el Cedronar es, además de la Secretaría para la Investigación y para el tema de adicciones, todo eso, es la empresa que maneja la trazabilidad, por ejemplo, de la acetona, la efedrina, todos precursores químicos que son utilizados para los laboratorios en la generación de drogas sintéticas. Está hace 8 meses acéfalo. ¿Qué sentís cuando vos te encontrás con eso? Sos extranjera, te vienes hasta 2 años, ya sos casi argentina, pero cuando ves que un organismo tan sensible que tiene que marcar por lo menos la trazabilidad, saber quién compra y a dónde lo lleva, no tiene jefe, ¿no? Está ahí descabezado. Sí, de hecho el Cedronar ha sido muy cuestionado tanto internamente también, internamente en el gobierno. Cuando fue el escándalo de la efedrina, desde entonces hasta ahora, lo que quedó claro fue que el descontrol que había, la manera en la que se otorgaban los permisos de importación de precursores químicos, casi que cualquiera iba y lo obtenía, así sin mayor control. Sí, me parece que el Cedronar la Cedronar es uno de los casos muy concretos en los que se puede delimitar la responsabilidad, o más bien irresponsabilidad por parte del gobierno. Claro, porque eso te quería preguntar, o sea, ¿qué responsabilidad? Porque hoy obviamente la oposición acusa al gobierno, pero ¿cuál es la real responsabilidad que tiene el gobierno nacional en esta suerte de habilitar Sí, en eso también quisiera ser claro, porque la semana pasada estuve como hablando mucho del tema en otros lugares, pero es indiscutible que cuando hay un fenómeno de esta naturaleza y que va creciendo, hay una responsabilidad, o yo le llamo responsabilidad por parte del Estado Nacional. Pero en el caso de Argentina me parece que se olvidan que hay 2 provincias que mediáticamente, yo no creo que sean las que están más afectadas por el narcotráfico, pero sí en los últimos meses hubo campañas mediáticas para señalarlas, que son Santa Fe y Córdoba. Son provincias gobernadas por opositores al gobierno nacional, cuyas policías están infiltradas por el narcotráfico, que no lo digo yo, ya lo dicen las investigaciones. Muchos jóvenes se han metido al negocio por la desprotección social, y en eso tienen que ver los gobiernos locales. Ahora, la oposición en estos años en el Congreso trató de empujar el tema, de que denunció la situación. No, tampoco. El narcotráfico es un problema muy complicado y las responsabilidades son compartidas. Es cierto que el Estado Nacional tiene responsabilidad, pero no es el único, puede ser la principal, pero no es lo único. Y además el señalarlo o denunciar eso y quedarse con eso no ayuda para nada. Hay que analizar el fenómeno de manera global, porque también es cierto que por más medidas que hubiera tomado el gobierno nacional, la globalización y la expansión del narcotráfico es tal que es muy difícil. Es como estar tratando de cerrar la puerta cuando se te vienen una manada de elefantes. A eso apuntaba yo cuando hablaba de responsabilidades. Creo yo que hay ciertas situaciones, y vos me dirás si me estoy equivocando o no, que con radares, sin radares, con gendarmería, sin gendarmería, se iban a dar. Claro, a veces es hasta antipático darle la razón a los funcionarios, ¿viste? Porque parece obviamente. Pero es cierto, Bernie la semana pasada cuando dijo que el espacio aéreo más controlado es el de Estados Unidos y es el mercado donde llega más droga y donde hay más consumidores de droga, tiene razón. O sea, no es solo radarizar, es analizar causas, consecuencias, ver cómo está el mundo con respecto a ese fenómeno. Te digo, es como estarle cerrando la puerta a una manada de elefantes.
Ahora es cierto que hay deficiencias como esta de que la Cedronar no esté Sí. actuando, pero por ejemplo este año se creó una Procuraduría Adjunta en materia de narcocriminalidad, que era inédita y que está a cargo de Félix Cruz, que para mí es una persona muy confiable. Entonces, eso pasó desapercibido, él ha estado dando entrevistas, pero me parece como muy interesante porque marca un cambio en la estrategia. Cecilia, no quiero hacer la pregunta, los chicos de control se van a reír porque me voy a sentir un periodista que está en la televisión y que siempre pregunta, ¿tiene miedo? Sí, no me asustes. No quiero hacerlo en esos términos, pero tanto se habla a ver, ¿por qué a dónde apunto? En México casi se habla de que uno no puede meterse con el narcotráfico porque termina flotando en un río. Ujú. Y vos escribís un libro. Sí, pero yo lo escribo en Argentina y es sobre narcotráfico mexicano en Argentina. Pero le estás y las arruinando el negocio, por decirlo de alguna manera. Te estás metiendo con un... O sea, me refiero... Llegás a tu casa, ¿no? Sí. No mirás para todos lados, ¿no? No, porque me han empezado a sí me han estado preguntando si no me dio miedo. No, Luis Majul pregunta siempre, ¿tiene Claro, miedo? sí, sí, sí. No soy de preguntar esas cosas, pero en este caso me resulta... Yo he investigado casos, como te bien que te Sí. contaba, de narcotráfico, y llega un punto donde me dijeron, hasta acá llegás, basta. Sí, a mí también me frená. dijeron eso. Pero justamente yo creo que la responsabilidad para cuidarnos empieza por nosotros. Y yo en el libro, por ejemplo, no cuento nada que no haya sido ya condenado por la justicia. Yo fui a los juicios, presencié los juicios de la efedrina, estuve muy pendiente del juicio del triple crimen, investigué el paso del cártel de Juárez por Argentina y por Sudamérica en general, pero son ya situaciones que ya fueron comprobadas, investigadas y denunciadas por la justicia. O sea, no hay nada, no estás revelando ningún secreto que pueda... Sí, no estoy dando el nombre del capo oculto Que lo debes saber, ¿Qué creen? ¿Quién creen que es? No, sí, no. Ni tampoco... El manejo de fuentes anónimas es muy escaso. No utilizo potenciales, que son muy habituales en la prensa argentina. La brilla, podría... Bueno, eso yo lo tengo prohibido por mi formación periodística mexicana, pero en ese manejo de la responsabilidad que tenemos para manejar la información, creo que se basa mucho mi protección. Y en ese sentido, ¿en ningún momento sentiste nada raro, nada extraño? Fuentes que te aparecían y vos decías, ¿de dónde viene? No, en realidad tuve miedo, es que es bien raro, ¿cierto? Porque te acuerdas no de Majul, vamos, pero... Me te acordás. Sí, tuve miedo. Sí, estás hace 11 años acá, debes saber que Majul pregunta. Uno tiene miedo la pregunta de Majul. No, yo tenía al principio, cuando apareció el escándalo de la efedrina, Sí. yo manejé la información para mi agencia con notas, pero muy así como de pasada, eso junto con el pleito con las patronas agropecuarias, qué sé yo. Pero yo no me quería meter al tema, solo que como voy seguido a México, yo fui viendo cómo la guerra contra el narcotráfico en México de verdad afectó a mis compañeros en México. Allá realmente es peligro de muerte, hay asesinatos, pero no solo por los narcotraficantes, ojo, el Estado mismo ha tenido un estado de desprotección. Te quería preguntar algo que hace 2 años participé de una beca en Estados Unidos y compartí con un periodista de Juárez. Y me dio una mirada totalmente distinta a la que uno lee cuando matan periodistas. Y me dice, mira, casi en el 90% de los casos, cuando un cartel narco mata a un periodista, es porque ese periodista, en alguna forma, indirecta o directamente, tuvo una relación con él. Ya sea brindándoles información, permitiéndoles un favor de no te publico esto, no te publico lo otro. Pero lo que me decía es que los carteles narcos respetan mucho el trabajo periodístico. En el sentido de que si vos contás esto, fuiste a cubrir una matanza, lo cubriste, no se van a meter con vos. Ahora, cuando vos ya empezás a meterte de una manera un poco más profunda, ahí se empieza a complicar. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es la relación del periodista con...? No, a mí me parece muy irresponsable que este colega, no Sí, compañero, sí. porque evidentemente no es un Sí, compañero, sí. te haya dicho eso, porque no hay manera de saber si estaban o no relacionados con el narcotráfico, porque entre el 90 y 95% de las investigaciones por narcotráfico en México no se continúan. No se continúan. Entonces no se sabe, ¿Y por qué no se continúan? por la ineficiencia del Poder Judicial. Hay una impunidad galopante. Pero está comprado el Poder Judicial. Hay nichos de corrupción en todos los poderes en México y lo que ha generado eso es
clima total de desprotección, porque lo que nosotros reclamamos como colectivo periodístico, que venimos trabajando en ese tema, porque venimos denunciando, yo desde Argentina, obviamente mucho más corto en mi trabajo, con un poco alcance, pero tengo compañeros en México que se convirtieron ya en activistas directamente de derechos humanos, pero ese es lo que se demanda, es que si eran o no eran, que se investigue y que se demuestre, pero siguen asesinando hoy actualmente periodistas y al siguiente día salen gobernadores o políticos a decir, ah, claro, es que estaba relacionada con el narco. No, no tenía nada que ver con su trabajo. Bueno, ¿y cómo se sabe? ¿Quién investigó? ¿Cuándo? ¿Cómo? Por eso me parece muy irresponsable. Yo no los exoneraría pues, de entrada, Claro, pero claro. tampoco los puedo Lo culpar, que se culparías. investigue. Y sentís, a ver, en la política argentina vos ya, como bien sabés, siempre se sostiene que la Argentina tiene su vidriera en términos políticos, decisiones políticas en Venezuela, ¿viste? No, se viene ahí está. Y en términos de la lucha contra el narcotráfico, ¿empezás a notar similitudes entre lo que vos viviste en México y lo que está pasando en Argentina? ¿O todavía No, se no, está no, muy no, no lejos? tiene nada que ver. No tiene Digo que absolutamente nada que he ver. escuchado políticos en la última semana que directamente ya éramos México. Sí, O igual, Colombia. vengo de Rosario igual, sí que estaban con eso bastante indignados, pero no, también me parece algo lo que he estado convocando en artículos que he escrito en las últimas semanas, es a tratar este tema con responsabilidad y seriedad. Es muy fácil y por lo tanto muy irresponsable y además falso comparar situaciones, esto de que ay, Rosario es la Medellín del futuro o ya está a punto de ser Ciudad Juárez. ¿Alguien sabe qué pasa en Medellín? ¿Alguien sabe qué pasa en Ciudad Juárez? Realmente es hasta ofensivo incluso porque se dice de manera de ay, Despectiva. no vayamos a hacer como ellos. ¿Se sabe qué está pasando ahí? ¿Se saben las tragedias de las víctimas? No, la verdad que no. Entonces, y además, son países, ¿hay guerrilla acá como en Colombia? No. ¿Son vecinos de Estados Unidos, el mayor país consumidor de drogas como México? No. Entonces las situaciones no pueden ser igual. ¿Son graves? Sí, pero no se pueden comparar. ¿Y por qué crees que se dicen todas estas cosas? Porque es muy fácil y muy para titular y además sirve, es funcional a la pugna mediática de, esto le afecta al gobierno, a los medios opositores les conviene manejarlo así para asustar a la gente y mantener el discurso de todo está mal y va a estar peor. En vez de entender el fenómeno y explicarlo. ¿Y qué te sorprendió a la hora de hacer la investigación del libro? ¿Con qué te encontraste y dijiste? Me sorprendió que comprobar que el imaginario del capo, narco, que luego uno tiene, tipo, no sé, Al Capone, eso ya no existe. O sea, ¿No? no, además, si es que hay cosas bien Son CEOs surrealistas. ahora, son gerentes. Sí, sí, efectivamente son gerentes, o es clase media, empresarios clase medieros que se meten al negocio porque se les hace fácil, por ambición. Es muy sintomático que de las 30 personas que estuvieron acusadas en los 2 juicios de la efedrina, ninguno, ni mexicanos ni argentinos, tenía antecedentes penales. O sea, no eran criminales de carrera, diríamos, ¿no? Somos una época Breaking Bad, por decirlo. Sí, parece extraño, Sacado pero de... sí. Y me encontré con muchas de esas cositas. Por ejemplo, lo que más me sorprendió de todo lo que investigué, lo que pude rescatar, son los correos electrónicos con los que Mario Segovia empieza a negociar la venta de efedrina con un tipo mexicano que no sabemos de qué cartel era, porque seguimos sin saber qué carteles eran. Bueno, sí, por correo electrónico. Te lo mando por el servicio postal mexicano, si a tu casa, ¿qué dirección? Bueno, tanto, destruye la caja, ¿no? O sea, re normal, ¿viste? Claro, una como impunidad. si te llevo... ¿Pero eso es impunidad o es inexperiencia? Y es sin experiencia y es sensación de impunidad. Lo puedo hacer. Se les parece muy fácil. Así les fue. O sea, los agarraron. Por ejemplo, a mí un investigador mexicano me dijo de los narcos de la quinta de Mashvitz, que eran muy, muy tontos. Me lo dijo con una grosería más, bueno, no voy a repetir. Decía, ¿a quién se le ocurre irse a una zona residencial donde va a haber olores raros y donde va a haber extranjeros? O sea, los narcos eso no lo hacen. Si hubiesen visto Breaking Bad hubiesen evitado todos los problemas. Por ejemplo. Cecilia González, para poner un poquito de luz sobre el tema narcotráfico, para poner obviamente negro sobre blanco, entre tantas pavadas que uno escucha, escuchar a alguien que realmente sabe, la verdad es interesante. Así que Cecilia, gracias por estar con nosotros en Infobae TV. Yo cuento una mínima anécdota en el caso de Rangel Henry Londoño,
que es el famoso Mi Sangre. Para que se den una idea de esta situación, cuando lo capturan al empresario colombiano, había 3 efectivos de la Policía Especial Colombiana, por decirlo de alguna manera, que estaban realizando la investigación aquí en Argentina, el seguimiento junto con las autoridades locales de Mi Sangre. Cuando las autoridades argentinas ven el equipamiento que tenían los colombianos, tenían una maletincito chiquitito que lo levantaban, lo prendían y podían interceptar comunicaciones en 500 kilómetros. 500 kilómetros. Es un material de guerra, para ponerlo en términos, que solamente puede ingresar al país con una autorización especial. Cuando vieron eso, Yarvide dijo, muchachos, está todo bien, agarren esto y llévenselo, porque no pudo haber ingresado. Pero la pregunta de los juzgados fue, ¿y cómo ingresaron esto? No sabíamos que había que pedir autorización. Nos subimos a un avión, llegamos acá y acá estamos. Eso es la situación que vive la República Argentina hoy. Quería describirles esto como colofón final. Un equipamiento que no tienen ni siquiera las Fuerzas Armadas Argentinas, que obviamente los colombianos lo tienen porque ya hacen de esto y de la investigación contra el narcotráfico, tienen todo un sistema y una distinta utilización de los recursos. Bueno, así está la República Argentina. Cecilia González, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan.